Trabajé varios años en un aeropuerto regional, y aunque la mayoría de los días eran rutinarios, hubo uno que jamás pude borrar de mi memoria. Yo era el jefe del equipo de rampa, el encargado de coordinar a los muchachos que se encargaban de guiar a los aviones hasta el gate, colocar los calzos en las llantas y asegurarnos de que todo se hiciera con la precisión que la operación requería. A pesar de ser un aeropuerto pequeño, las responsabilidades eran grandes y cada error podía costar caro. Aquella noche me tocaba hacer de marshaller, es decir, el que guía al avión con las paletas hasta estacionarlo en el lugar exacto. Tenía a 2 chicos de wing walkers para vigilar las alas y otro listo para poner los calzos en el tren de nariz. Era una rutina que conocíamos de memoria. Estábamos esperando un vuelo de Delta que llegaba para pasar la noche, un run flight que se queda durante la noche, y en ese aeropuerto Delta solo usaba una puerta de embarque. El avión debía entrar por el extremo lejano de la terminal, dar la vuelta por el taxiway y luego acercarse a nuestra posición para que lo estacionáramos. La pista estaba tranquila, la noche serena, de esas donde todo se escucha demasiado, el zumbido de los focos de rampa, el viento que golpea las vallas y el eco distante de algún motor rodando. El vuelo aún estaba a menos de 10 minutos de aterrizar, así que lo único que hacíamos era esperar. Entonces ocurrió. Uno de los chicos señaló hacia la terminal y al girar la cabeza lo vi también. La cola de un avión de Delta, perfectamente iluminada con su logo rojo y azul, deslizándose detrás del edificio como si estuviera rodando para posicionarse. Lo vimos claro, nítido, sin dudas. La cola pasó suavemente por detrás de la estructura y desapareció de nuestra vista, como cualquier avión que estuviera maniobrando en la zona. El problema era que no había ningún otro avión programado. No había más vuelos de Delta en esa noche, ni conexiones, ni sorpresas. Aquel que esperábamos aún no aterrizaba. Y lo más extraño es que en nuestro aeropuerto la aerolínea solo usaba una puerta de embarque, la nuestra. Si esa cola que vimos realmente pertenecía a un avión, ¿a dónde demonios había ido? Nos quedamos esperando, atentos a que apareciera por el taxiway, pero nada. Pasaron los segundos, después minutos y ningún avión dio la vuelta. Todo seguía en silencio. Mi equipo se miraba entre sí con cara de desconcierto. Nadie se atrevía a decir nada, pero todos sabíamos que lo habíamos visto. No era una sombra, no era un reflejo. La cola estaba iluminada, real, inconfundible. Unos instantes después, por la radio nos confirmaron que el vuelo apenas acababa de tocar pista. Vimos las luces de aterrizaje a lo lejos y el rugido de los motores al reducir velocidad. Solo entonces reaccionamos. Lo que habíamos presenciado antes simplemente no podía haber pasado. El avión real llegó, se posicionó frente a nosotros y lo estacionamos sin incidentes. Todo normal, como si nada extraño hubiera sucedido. Pero lo cierto es que todos vimos un avión que no existía, minutos antes de que el verdadero aterrizara. Esa noche, cuando la operación terminó y el aeropuerto volvió a quedarse en calma, me quedé pensando, ¿qué fue exactamente lo que vimos? ¿Un espejismo colectivo? ¿Un juego de luces? ¿O tal vez una especie de eco de un avión que aún no había llegado? A día de hoy sigo sin entenderlo. Y lo más inquietante es que no fui el único. Cada uno de mis compañeros describió lo mismo, la misma cola iluminada, el mismo movimiento detrás del edificio. Ninguno de nosotros pudo explicarlo. No lo llamaría un fantasma en el sentido clásico, pero quizá fue algo parecido, un fantasma de avión. Lo recuerdo como si no hubiera sido un sueño cualquiera, sino una escena proyectada con una claridad que me dolía. En mi vida onírica suelo ser una observadora. A veces me veo desde afuera, otras veces estoy dentro de mi propio cuerpo, mirándome. Pero aquel sueño de mis 18 o 19 años me obligó a hacer otra cosa. Me convirtió, con una naturalidad que me estremeció, en un niño latino de 10 años. Yo, una chica blanca, dentro de un cuerpo que no era el mío, con un olor distinto en la piel, manos curtidas, esa manera de mover los hombros que solo la infancia puede tener. Salía de la escuela y caminaba directo al restaurante de mi familia. Era una escena tan familiar y al mismo tiempo completamente ajena. Gente hablando en voces distintas, el bullicio del servicio, platos que salían y entraban como oleadas. Me movía torpe por el comedor hasta que un empujón suave me llevó a la cocina. El calor,
el ruido de las freidoras, el resplandor naranja de las hornillas. Fue allí donde lo vi. Una garrafa grande de aceite que se había deslizado y rodaba lenta, imparable hacia las estufas. Tenía la certeza de que si llegaba allí, todo se volvería llamas en segundos. Fui a decírselo a mi tío, porque así se hacen las cocinas. Llamas, peligro, avisar. Él no me miró. Estaba concentrado. Las órdenes, la cuenta, los platos. «No estás para jugar ahora», me dijo con esa voz que ahoga cualquier excusa y me empujó fuera. Salí al callejón, entre cajas y cajas, sacos de harina, cajas de latas, palets con verduras, sintiéndome pequeña y desesperada. Traté de llamar la atención. «Tío, el aceite». Nadie volteó, nadie me vio. El tiempo se volvió denso, la humedad pegajosa. Luego, sin transición, una explosión me arrojó en el suelo. Me levanté entre el humo y vi el fuego devorarlo todo. Lo más brutal del sueño no fueron las llamas ni el estruendo. Fue esa sensación en el pecho, una certeza aplastante de que toda mi familia había muerto. No era un pensamiento, era un conocimiento absoluto, tan real que, al despertarme, algo dentro de mí seguía creyéndolo. Me quedé un rato inmóvil en la cama, con el corazón golpeando en la garganta, esperando la confirmación que no vendría. Un mensaje, un abrazo, la voz de mi madre. Me levanté temblando y llamé a mi madre, en la vida real, para comprobar que estaban vivos, buscando un ancla. La llamada me devolvió al mundo real. Sus voces, la cotidianidad, la risa nerviosa, todo intacto. La seguridad de que habían muerto tardó en desvanecerse. Después de eso, el sueño se convirtió en algo que volví a mirar con respeto y miedo. Lo conté pocas veces, porque las palabras quedaban cortas y la gente suele responder con explicaciones rápidas. Estrés, culpa, miedo irracional. Pero para mí fue un golpe profundo. Me obligó a preguntarme por qué mi mente había elegido ese cuerpo, esa familia, ese incendio como narración. ¿Era culpa? ¿Miedo de perder a quienes quería? ¿Una empatía tan intensa que mi cerebro decidió vivir otra vida para comprenderla mejor? Con el tiempo entendí algunas cosas. La imagen del niño desoído y el aceite rodando me habló de impotencia, de esa sensación que todos conocemos de gritar y no ser escuchados. Tal vez era un eco de mi propia infancia, de veces que sentí que mis miedos no tenían lugar en casa. Tal vez era un modo de mi cabeza para practicar la responsabilidad. Si ves peligro, actúa, aunque no te crean. Y había otra capa. Al sentirme dentro de un niño latino, sentí con intensidad la pertenencia y la vulnerabilidad que muchas familias de restaurantes enfrentan, la labor constante, la exposición al riesgo, la fragilidad de un trabajo que puede arder en segundos. Los días siguientes me quedé con la sensación de deuda. Empecé a mirar a mi familia con más cuidado, llamaba más seguido, abrazaba más fuerte, preguntaba por la salud de cada uno. El sueño me había regalado una urgencia nueva. No dar nada por hecho. También me volví más atento cuando estaba en restaurantes. Un aceite mal colocado, una estufa en combustión, me sobresaltaban más que antes. No por paranoia, sino por ese aprendizaje visceral de que un descuido mínimo puede cambiarlo todo. Con los años, la memoria del sueño no se borró, pero se transformó. De la certeza abrumadora de la muerte pasó a ser una advertencia interior y una lección de empatía. Me enseñó a escuchar las voces pequeñas, a tomar en serio los avisos, aunque otros los ignoren. Me obligó a pensar en las vidas ajenas que cruzan la nuestra, el niño que limpia platos, la mujer que atiende la caja, los tíos que trabajan horas, y a valorar la fragilidad y la fuerza conjunta de esas familias. Si me preguntas hoy qué creo que fue, no te diré que tengo una única explicación. Tal vez fue un sueño nacido del miedo y la culpa, tal vez fue una visita del inconsciente para enseñarme algo, tal vez solo fue eso, un sueño. Pero el modo en que me caló, la manera en que me hizo llamar a mi mamá esa noche y la manera en que cambió cómo miro los pequeños riesgos cotidianos me hacen creer que a veces los sueños actúan como profesores, duros, insistentes, necesarios. Trabajo como chef en un restaurante que no es gigante, pero sí lo bastante ajetreado como para que las noches se vuelvan una coreografía de quemadores, platos y órdenes. Llevamos rutinas, el pase, la línea, el ticket holder con las órdenes colgando como si fueran pequeños mandamientos. Todo el mundo sabe qué hace y cuándo hacerlo, y cuando algo sale del guión se nota al instante.
Una noche, en pleno servicio, la cocina caliente, el vapor en los ojos, los cuchillos que chocan con la tabla y el murmullo de los camareros por la ventana, pasó algo que hasta ahora no puedo sacarme de la cabeza. Estábamos en racha, mesas llenas, ritmo alto, y de repente uno de mis compañeros señaló al tablero y dijo: ¿Has visto esto? Me acerqué y lo vi claro, nítido, con esa impresión de papel recién impreso. Un ticket con una secuencia de platos que no tenía sentido. Puso primero un plato principal y justo al lado un entrante, luego más abajo otro plato principal y otro entrante. Era un pedido raro, como si alguien hubiera pedido 2 menús mezclados o un cliente con hambre de 2 mesas distintas. Lo más raro fue que no recordábamos quién lo había llamado. En nuestra cocina, cada ticket suele subir con una voz, un gesto, un camarero que lo advierte: tabla 4, 2 ahí, o mesa 7, cuenta para la cocina. Pero este ticket había aparecido ahí, colgado, como si se hubiese materializado. Mi colega y yo lo miramos y los dos dijimos lo mismo: ¡qué raro! Lo colgamos en la pinza del pase, hablamos de él en voz baja y seguimos. Lo cocinamos, preparamos los entrantes, ejecutamos los platos principales, todo bien. Porque en la cocina no puedes dejar que una rareza te haga perder el ritmo. Unos minutos después, cuando fuimos a coger el ticket para pasar al emplatado final, ya no estaba. Desapareció. No colgaba en la pared, no estaba en la pila donde solemos amontonar los papeles viejos. Miré a mi colega y él me miró a mí como si yo le estuviera jugando una broma. ¿Lo cogiste tú? No, no lo toqué. Revisamos la pinza, revisamos el suelo, la mesa del pase, nada. Preguntamos a los camareros: ¿quién lo trajo abajo? Todos se encogieron de hombros. Nadie lo había llamado, ni el tercero de cocina, ni los chicos del servicio, nadie. Y lo más inquietante, mi compañero y yo recordábamos cada palabra del ticket con una precisión que me dio escalofríos. Lo vimos, lo leímos en voz baja, bromeamos sobre el orden raro. Fue muy real, el papel, la tinta, la línea intermitente del font de la impresora. Lo colgamos. Luego desapareció como si alguien lo hubiese recogido y lo hubiese borrado del mundo. Durante el resto del servicio, ninguno de nosotros habló mucho del tema en voz alta. Las cocinas no necesitan superstición hablando a todo volumen, pero en la barra y en la zona de descanso, entre bocados rápidos y un trago de agua, la historia se fue cocinando. ¿Y si fue un pedido mal impreso? ¿Y si alguien lo retiró sin decir nada? Nadie quería creer en la explicación fácil. Hubo que revisar cámaras, chequear la impresora por errores, preguntar otra vez, y no salió nada. Las cámaras no mostraban a nadie pasando por la zona en ese minuto exacto. La impresora daba normal, sin jamming, sin atasco. No aparecía en el sistema, pero el ticket había estado ahí, tangible. Desde entonces, la anécdota se quedó como una especie de leyenda interna del restaurante. Algunas noches lo repetimos como chiste: cuidado con el fantasma hambriento que nos roba los tickets, o otro pedido del más allá. Nos reímos para quitarle hierro, pero por las noches, cuando la cocina se queda en silencio y el olor a aceite viejo flota en el aire, yo miro el holder vacío con un cosquilleo raro. La mente de chef no deja de buscar fallos: un envío duplicado, un cliente con la app pidiendo doble, un error del post que no se reflejó en pantalla. Cualquiera de esas podría haber sido, pero la sensación de que algo se materializó y luego desapareció no me la quita nadie. Lo más curioso es que ese ticket tenía una coherencia interna. No era una ristra de letras sin sentido, no parecía una broma. Era un orden extraño, sí, pero completo. Y eso es lo que lo hace inquietante. No era basura, era algo con intención. A veces imagino que fue un cliente que cambió su orden a última hora y alguien recogió el ticket sin avisarnos. Otras veces pienso en cosas menos racionales, una interrupción en la red que causó un glitch, o, y aquí es cuando mis colegas más bromistas se lucen, un fantasma con hambre. No sé si creer en fantasmas, pero sí sé cómo funciona la cocina, la certeza, el ritmo, la verdad del ticket en tus manos. Y esa noche tuvimos una verdad que se evaporó en cuanto miramos para cogerla. Nos dejó con la incomodidad de lo inexplicado y con la anécdota perfecta para las guardias largas. Al final, seguimos bromeando, seguimos sirviendo y seguimos cerrando el pase a horas en que la ciudad calla.
Pero cada vez que pasa algo raro, una luz que titila, una impresión que suena sin papel, todos miramos al holder y recordamos aquel ticket maldito que se apareció y se fue. Hace unos años fui a visitar a mi hermana en su barrio de Venezuela. Era un sector nuevo, en el sentido de recién creado, más que nuevo y bonito. Casas improvisadas, calles sin pavimentar, mucha gente viviendo al día, sin servicios estables y esperando a que la prefectura hiciera algo al respecto. Ese tipo de lugares donde se siente la precariedad en cada zanja, en cada poste de luz torcido, en el olor a tierra removida. Yo iba con ganas de verla, de pasar un rato, y también con esa mezcla de tristeza y rabia que te da ver a tus seres queridos esforzándose tanto. Recuerdo que salí como a las 11 de la mañana. Caminé por la calle que lleva a su casa, reconociendo todos los puntos: la bodega de la esquina, la casa con la verja azul, el relleno sanitario al final de la calle que siempre se veía desde lejos, esa nube persistentemente gris que coronaba el barrio. Iba pensando en cosas de mi vida, no muy alerta, la cabeza en otras preocupaciones. De pronto empecé a ver algo que no cuadraba. Casas lindas, con fachadas terminadas, jardines, cables en orden, farolas que realmente iluminaban, cosas que en ese barrio eran pura fantasía. Al principio pensé, me habré equivocado de calle, pero seguí caminando y todo fue metamorfoseando. La gente que pasaba no era como la gente de siempre. Hablaban bajito, con educación, sus ropas eran pulcras, tenían esa tranquilidad de quien no está preocupándose por si le cortan la luz mañana. Vi mascotas bonitas, coches en cochera, incluso el relleno sanitario, que a mí me marcaba el final del trayecto, no estaba. En su lugar había carpas grandes, blancas, brillantes, como si se hubiese montado una feria elegante o un evento. Era septiembre, fue algo rápido. Tal vez 15 minutos caminando, pero dentro de ese lapso la calle cambió al completo. Entonces pensé, ok, me perdí, y me dije, camino hasta la casa de mi hermana, y si llego a su casa y es otra familia, entendí que me equivoqué. Avancé con una mezcla de nervio y curiosidad, pasando por esas fachadas que nunca habían existido allí. Caminé hasta que llegué a la puerta de mi hermana, y justo en ese momento apareció su amiga saliendo. Yo la saludé, medio risueña por mi propia confusión, y le dije, vengo perdida de verdad, pasé por Valentía y miré una comunidad hermosa que no es esta. Ella me miró, me sonrió con esa picardía y dijo en broma, ¿así? ¿Y estás viendo el barrio en el futuro? Y se rió. También se podía notar que no me tomaban en serio. Era más un chiste entre amigas que una respuesta a algo raro. Me quedé ahí con la sensación de que si contaba algo así en serio, me iban a tachar de loca. Y en parte tenían razón, su respuesta fue una broma para quitarle peso. Aún así, en mi interior no pude dejar de sentir que algo extraño había ocurrido. Yo había caminado por la misma calle y durante un tramo de 15 minutos vi otro barrio. No supe explicarlo, no era alucinación por cansancio ni desorientación. Yo conocía bien la zona, había crecido ahí, sabía cada curva. Lo curioso es que cuando volví, la calle era la de siempre. La bodega, el poste torcido, la basura al fondo, todo exactamente como lo recordaba. Desde aquella vez no dejé de darle vueltas. Me pregunté si acaso había entrado en otra capa de la realidad, una especie de superposición donde el barrio lucía arreglado, con servicios funcionando y gente de otra clase social. Me imaginé que quizá vi una versión posible o futura del barrio, o una versión paralela, donde las cosas se habían ordenado. También pensé en explicaciones más mundanas, un evento privado montado en el relleno sanitario por alguna empresa, un decorado temporal, pero la coherencia de lo que observé, detalles que casaban, la paz de la gente, las carpas blancas, me hizo descartar la explicación fácil. Lo peor fue la incomodidad social. Si lo cuentas, la gente se ríe o te mira con lástima. Te perdiste, estabas cansada. ¡Qué imaginación! Comprendo la reacción porque suena extraño, contado así en una sobremesa, y sin embargo, en mi memoria se quedó como una escena nítida, yo caminando por esa calle, mi calle, y al mismo tiempo cruzando un barrio distinto, ordenado, pulcro. Fue como pasar por un velo. Fue breve, pero la sensación de desconcierto me duró días. Con el tiempo, aprendí a guardarme la experiencia y a usarla como una ventana para pensar. ¿Qué hubiera pasado si ese barrio se hubiera arreglado de verdad? ¿Cómo cambiarían las vidas?
¿Qué responsabilidad tendríamos quienes vivimos en ciudades con desigualdad? La experiencia me volvió más sensible. Empecé a imaginar con más fuerza la posibilidad de un futuro mejor para mi gente, y también me hizo desconfiar de la certidumbre de la realidad cotidiana. Siendo honesta, todavía la cuento de vez en cuando entre amigas, pero con cuidado. La cuento como anécdota y les saco la risa de lo visionaria. Pero cada cierto tiempo la recuerdo en serio y me pregunto si fue una visión, un choque dimensional, un sueño lucido durante la vigilia o simplemente un momento extraño de mi percepción. No tengo pruebas y no puedo convencer a nadie, solo sé lo que vi y cómo me hizo sentir. Una mezcla extraña de esperanza y de pena de que nuestra calle podría lucir diferente y que eso parecería a algunos una fantasía imposible. Viajo muchísimo por trabajo, de la costa oeste al medio oeste y de vuelta una y otra vez. Llevo más de una década haciendo siempre la misma ruta. Salgo a eso de las 10 de la mañana desde la costa oeste, duermo, sigo el recorrido y siempre llego el tercer día por la tarde, más o menos entre las 5 y las 7. Es una rutina casi coreografiada, sé dónde parar a cargar gasolina, en qué restaurante conviene comer y dónde estirar las piernas. La carretera se ha convertido en una especie de segundo hogar. Por eso lo que me pasó me dejó aún más perturbado, porque ocurrió en una ruta que conozco al dedillo, en tramos que he recorrido 100 veces o más, y sin embargo el mapa parecía fallar. En un viaje de oeste a este, cuando todavía faltaban día y medio para mi destino, hice la parada rutinaria en la gasolinera de siempre. Llené, llamé por teléfono para avisar que iba en horario, como hago siempre, y seguí la marcha. Unos minutos después de incorporarme a la interestatal, pasé un cartel de autopista con el nombre de mi ciudad de destino. Me reí en voz baja. ¿Cómo no me había dado cuenta de que hay otra ciudad con el mismo nombre? Pensé que sería una coincidencia geográfica menor y seguí conduciendo. Pero a los pocos minutos empecé a pasar rampas de salida que me resultaban extrañamente familiares. Y a la media hora estaba entrando en la ciudad que, por costumbre, solo me aparece al final del tercer día. Llegué a mi casa, mis amigos estaban en shock. Ellos dijeron, ¿qué haces aquí? Dijiste que llegabas mañana por la tarde. Yo no tenía ningún salto mental ni recuerdo perdido. En mi cabeza, el trayecto había sido el normal. Miré el teléfono y el registro de llamadas confirmó lo que decía. Efectivamente había hecho la llamada desde Nebraska para avisar. El log lo muestra. Esa llamada marcaba un tiempo que fue apenas unos 40 minutos antes de que yo aparcara en mi destino. Matemáticamente no cuadraba en absoluto. Para cubrir el tramo que me separaba, habría tenido que ir a más de 300 millas por hora, sin parar. Obviamente no iba en un avión, ni conduje a esa velocidad. No tengo lagunas de memoria, no desperté en otro coche ni en el hospital. Todo está presente y coherente en mi recuerdo. Lo único que no cuadra es el tiempo. Pasé semanas repasando la telemetría mental. Miré recibos, registros de peaje, llamadas, mensajes a amigos que corroboraron la hora a la que llamé. Incluso pregunté en la gasolinera si el ticket decía otra hora. No había nada. Es como si alguien hubiera añadido más de 24 horas a mi línea temporal entre Nebraska y mi casa, y yo no lo noté. Meses más tarde me volvió a pasar en sentido contrario, este a oeste. En esa ruta hay un cartel que conozco como la señal de faltan 2 horas y media. Lo veo siempre y hago los cálculos mentales de cuánto me falta, me preparo para la parada final. En esta nueva ocasión vi el cartel, seguí conduciendo y no 2 horas y media después, sino en menos de 5 minutos. Estaba entrando a la ciudad final, otra vez, sin lagunas, sin pérdida de memoria, sin sensación extraña durante el trayecto. Llegué como si nada hubiera ocurrido y la cronología de relojes y logs volvió a ser coherente con mi presencia, salvo por el salto imposible de tiempo o espacio. Lo más raro de todo es que desde entonces no me ha vuelto a pasar en los cientos de viajes posteriores. Ha sido solo esas 2 veces en años distintos. Y claro, desde el primer episodio me obsesioné. Leí foros, artículos, busqué casos de fallas temporales, déjà vu, fallos de percepción, hipnosis de carretera, microsueños, burbujas temporales, fallas en el GPS, fenómenos meteorológicos raros e incluso teorías más como glitches en la realidad, portales o anomalías espaciotemporales. Nada cuadra del todo.
Emocionalmente me afectó bastante, no solo por la imposibilidad matemática, sino por la vulnerabilidad que sentí. Si la línea del tiempo puede acortarse de esa forma, ¿qué más puede fallar? Me pregunté durante semanas si perdí algo en ese lapso que yo no noto. Una conversación, una decisión, una elección, y eso también me inquietó. Me tenía alerta en la carretera, revisando el reloj cada 20 minutos, anclando la sensación con marcas físicas, recibos de gasolina, fotos en gasolineras, mensajes programados para confirmar dónde estaba. Quería pruebas que cerraran la anomalía. A día de hoy lo cuento como una historia rara que me recuerda lo poco que entendemos de nuestras percepciones. He aceptado que puede quedar sin resolver. Me queda la fascinación y la humilde sospecha de que hay eventos que nuestras categorías habituales, velocidad, distancia, reloj, no alcanzan a describir. Me quedan también preguntas prácticas. ¿Fue un fallo único de mi fisiología aquella vez? ¿Una anomalía local en el espacio-tiempo? ¿Una coincidencia estadística imposible? Si alguien más ha vivido algo así, me encantaría leerlo. No busco convertirlo en milagro ni en ciencia extraña. Solo quiero saber si esto tiene precedentes y si existe alguna explicación plausible que yo no haya considerado. Si te parece interesante, puedo seguir adelante y documentar cronológicamente los datos y ver si entre todos podemos encontrar una pista. Tenía 10 años aquella tarde y estaba en casa de un amigo jugando como solíamos hacer. Su casa era vieja, pero acogedora. Madera crujiente en las escaleras, un pasillo largo que olía a detergente y a galletas recién horneadas cuando la madre cocinaba, y puertas que siempre chirriaban un poco cuando las abrías. Subimos las escaleras riendo, empujándonos como hacen los niños, y giramos por el pasillo hacia su cuarto. Él siempre guardaba cartones de cómics y una colección de canicas que yo quería ver. Yo iba delante de él, con la adrenalina típica de estar en la casa de un amigo, sin supervisión adulta, todo era aventura y ruido. Abrimos la puerta y no era su cuarto. Por un segundo se me hizo un nudo en la garganta. En vez de paredes con pósters y esa cama estrecha con la colcha de rayas, había azulejos, una mesa con una servilleta y el olor a comida. Era la cocina. Las sillas estaban recogidas, una olla en la hornilla, una cortina en la ventana que dejaba pasar la luz de la tarde y el váter del fregadero con esa pequeña toalla colgando. Miré a mi amigo con los ojos muy abiertos. Él me miró igual. Nos quedamos los dos inmóviles, con la respiración entrecortada, preguntándonos si lo que veíamos era un truco de luz o si habíamos entrado a la casa equivocada. Pero estábamos en su casa. Subimos por sus escaleras, por su pasillo y habíamos agarrado la manilla de su puerta. Justo entonces la voz de su madre desde el pasillo. ¿Se les olvidó algo? Los vi correr por las escaleras y luego volver a bajar. Sonó como una pregunta casual, como cuando se esperan llaves o un balón. Mi amigo y yo nos miramos. ¿Qué le íbamos a responder? Que acabábamos de atravesar la puerta de su cuarto y estábamos ahora en la cocina. No sonó posible ni razonable. La madre no parecía preocupada. Para ella todo había sido normal. 2 niños corriendo, como siempre. Decidimos salir de la cocina y abrir la puerta otra vez. Esta vez, al cruzarla, sí estábamos en su cuarto, las paredes con pósters, la cama desordenada, las canicas en la repisa. Fue como si la casa hubiera hecho un truco de magia por unos segundos y luego hubiera vuelto a su guión. Nos sentamos en la cama en silencio, con el corazón latiéndonos en la garganta, y lo primero que hicimos fue preguntarnos el uno al otro: ¿viste eso? Sí. ¿Entraste por la puerta y viste la cocina? Ambos dijimos que sí. Y al decirlo, sentí el vértigo de la incredulidad. ¿Habíamos soñado a medias? ¿Habíamos retrocedido en el tiempo? Ninguna explicación parecía encajar. Esa noche, en mi casa, no pude quitármelo de la cabeza. Repetí la escena en mi cabeza una y otra vez. La sensación de la madera fría bajo mis pies en el pasillo, el olor a jabón mezclado con sopa caliente, la luz cayendo por la ventana de la cocina. Intenté recordar si hice algo raro antes de abrir la puerta, si mi amigo me había empujado o si me había dado un mareo. Nada. Estaba segura de lo que vi. Al día siguiente volví con él y con voz baja le pregunté si se lo había contado a su mamá. Me dijo que no, que su mamá no había entendido, que la había mirado como si estuviéramos inventando historias. Con el paso de los años lo comentamos de vez en cuando en tono de broma, pero en el fondo ambos guardamos la misma sensación. Algo raro sucedió en esa puerta.
Para mí fue una primera lección de que la realidad puede fallar en detalles minúsculos y que la memoria de dos testigos puede coincidir en lo imposible. A veces lo llamábamos la puerta tramposa y nos reíamos, pero cuando estaba sola recordaba la cara de mi amigo y la forma en que sus manos temblaban al abrir el picaporte de nuevo. He pensado en explicaciones racionales. Tal vez nos tropezamos con una ilusión óptica, un reflejo, o mi memoria infantil jugó una mala pasada. Quizás la cocina estaba justo detrás de la pared en algún tipo de remodelación que ahora no recuerdo, o tal vez el tiempo se dobló unos segundos. Ninguna de esas suena perfecta. Lo que sí sé con la misma certeza con la que supe que había entrado. Los dos vimos la cocina donde debía estar su cuarto y lo vimos con la claridad con la que se recuerdan los detalles de un sueño vívido. Años después, cuando hablo con amigos sobre cosas inexplicables, siempre saco la anécdota y la luz en sus ojos delata la mezcla entre incredulidad y curiosidad. Algunas personas son escépticas y dicen que la memoria infantil es traicionera. Otras me cuentan episodios parecidos, puertas que se abren a lugares distintos, esquinas que de pronto no son las mismas. Para mí, aquella tarde fue la primera grieta en la confianza de que las cosas siempre están donde deben estar. Si lo pienso ahora, me consuela que, pase lo que pase, la anécdota quedó como un pequeño secreto entre dos niños que compartirían, de vez en cuando, una sonrisa cómplice. Y si algún día vuelvo a pasar por esa casa y la puerta vuelve a hacer lo mismo, quizá ya no me sorprendería tanto, aunque no querría, por nada del mundo, cruzarla otra vez sin que alguien me acompañara. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.